María estaba temblando. No podía entender si era por el frío o porque se había despertado en una habitación extraña, en un lugar desconocido, y estaba encerrada. Quizás era por el dolor, ya que lo primero que intentó fue escapar. Primero, golpeó la única puerta con su cuerpo, la pateó y lanzó una silla contra ella. Luego, intentó salir por una pequeña ventana. Logró romper el cristal con la misma silla, pero detrás había una reja y una pared sólida. La ventana estaba tapiada. María incluso se arrastró por el suelo buscando alguna abertura o grieta, pero solo se lastimó las manos y rompió sus medias. Ahora, estaba sentada en una cama estrecha y chirriante, observando el lugar de su encierro y preguntándose quién y por qué la había encerrado allí. En su memoria surgió el último recuerdo de esa noche. Ella, hermosa y elegante, entró en un restaurante, sonriendo a todos, sintiendo las miradas de admiración. Su esposo Carlos le retiró la silla. Él era el único que no parecía admirado, pero eso era comprensible. No solo había llegado tarde esa noche para fastidiarlo, sino que también había puesto en su lugar a esa arribista, Alina. Ahora sabría con quién estaba tratando. «Señora, no beba eso», dijo una niña que parecía fuera de lugar en el elegante restaurante. María sintió un escalofrío de disgusto. La niña había tocado el dobladillo de su costoso vestido, dejando una mancha con sus manitas sucias. «¿De quién es esta niña? Sáquenla de aquí inmediatamente», dijo María, y se rió cuando la niña susurró. Vi a su esposo echar algo en su vaso. «¿Hasta dónde llegarán estas niñas por un poco de dinero?», pensó María, y se rió en la cara de la pequeña. «Hija de una limpiadora». María estaba furiosa. «Sácala de aquí, o te quedarás sin trabajo», le dijo a la madre de la niña, empujando a la pequeña hacia ella. Luego, se olvidó de la niña como si fuera una molestia insignificante. Más tarde, se quejaría con la administración, pero por ahora quería disfrutar de la noche y saborear su triunfo. Había organizado esa cena para mostrarle a su esposo cuánto poder tenía sobre él. Alina había sido un error, y él debía entenderlo. No había nadie mejor que ella, María, que reviente, pero no obtendrá el divorcio. Amor, hijos, tonterías. María no creía en eso. Solo era un chantaje para obtener su atención y dinero. Conocía a su esposo, sus debilidades y deseos. Lo había descubierto todo cuando mencionó a su amante. Simplemente, María había perdido interés en él últimamente y dejó de tomar la iniciativa. Por eso, él intentó recuperar su favor de esa manera. ¡Qué tonto! María ni siquiera estaba celosa. No tenía tiempo para eso. Y además, ningún hombre lo merecía. Había permitido que Carlos estuviera a su lado, porque le gustaba ver la adoración en sus ojos. Lo había sacado de la miseria. Le había dado poder, dinero, estatus y reputación. Tan fácilmente como se lo había dado, podía quitárselo todo. Alina, así se llamaba su supuesta amante. «María, nos amamos. Te lo pido como persona. Dame el divorcio. Separémonos en buenos términos. Podemos seguir siendo amigos. Tú no me amas. ¿Para qué me quieres?» Alina es diferente. Está esperando un hijo. Pero ya no había ningún hijo. No fue difícil deshacerse de ese problema con dinero. Carlos debería estar agradecido. Si era su hijo, María lo había librado de esa carga. Ninguna obligación, ninguna pensión alimenticia. Y ahora estaba allí encerrada. No quería creer que esa niña, la hija de la limpiadora, había dicho la verdad. Tampoco quería creer que Carlos hubiera sido capaz de hacer algo así. Era demasiado cobarde para secuestrarla a plena vista. Entonces, ¿quién se creía invencible? ¿Quién se había atrevido a tratarla así? La ira dio paso al miedo. Quien la había encerrado allí no había vuelto. No le había traído comida ni agua.
Ni siquiera había comprobado si estaba viva. María había gritado hasta quedarse sin voz, pero nadie la había escuchado. Mientras tanto, Carlos llamaba a todos los conocidos de su esposa, incluso a sus padres, pero nadie sabía nada. Se arrepentía de haberla dejado sola en casa. Solo quería dormirla para tener tiempo de visitar a Alina en el hospital. María no lo habría permitido, y él no podía quedarse tranquilo sabiendo que su amante estaba sola y sufriendo. Se maldecía a sí mismo y temía la venganza de María. Solo le había dado unas gotas de somnífero, nada peligroso, solo para que se sintiera débil. Normalmente, ella no bebía en esas cenas, pero esta vez casi se había bebido toda la botella. Se había emborrachado, y Carlos tuvo que llamar a un taxi para llevarla a casa. La acostó con cuidado, la desvistió e incluso le dejó una palangana por si se sentía mal. Cuando se aseguró de que estaba dormida, corrió al hospital para consolar a su amante. La señora Sánchez firmó el alta voluntaria y se fue. Le dijo una enfermera a Carlos en el hospital. El teléfono de Alina estaba apagado, y su madre le colgó y le pidió que no volviera a llamar. Carlos recordó cómo María había sido grosera con la limpiadora y había empujado a su hija. Decidió aclarar ese punto. No se enfade, por favor. Mi hija solo quería ver de cerca a una mujer tan hermosa. Ya la regañé, dijo la limpiadora, escondiendo a su hija detrás de ella. No tengo con quién dejarla, por eso la traigo al trabajo por las noches. La administración ya me despidió por este incidente. Carlos asintió y le dio dinero suficiente para vivir un par de meses. Luego fue a hablar con el administrador para revisar las cámaras de seguridad. Lo siento, pero las grabaciones son confidenciales, le dijeron. Carlos tuvo que ir a la policía y denunciar la desaparición de su esposa. Ahora sabía que alguien los había estado siguiendo. Maldijo a María por su obsesión con la privacidad, que la había llevado a rechazar la instalación de cámaras en su casa. Él mismo estaba bajo sospecha, pero no había pruebas contundentes. La enfermera del hospital recordaba bien a Carlos. No todos los días llegaba un hombre en esmoquín. María estaba exhausta. Perdía y recuperaba la conciencia, consumida por la sed y el hambre. Sus labios estaban secos, y todo su cuerpo le dolía. Ya no tenía fuerzas para moverse. La fina manta no la protegía del frío que parecía venir de todas partes, haciendo que su cuerpo temblara en convulsiones. Empezó a tener alucinaciones, y eso la asustaba. Ahora también escuchaba cosas, como si alguien golpeara la puerta y la llamara con la voz de su esposo, arañando la puerta con garras afiladas. Abrió los ojos e intentó levantarse, pero se desplomó. Cerró los ojos, anticipando el doloroso golpe, pero unos brazos cálidos la sostuvieron y la llevaron a un lugar lleno de luz cegadora. María despertó en una habitación de hospital, con la garganta seca y dolorida. Tosió, y alguien se movió en una silla cercana. Te has despertado. Gracias a Dios. María, me has dado un susto de muerte, dijo Carlos, desaliñado y con barba de varios días. Se acercó y tomó su mano. ¿Cómo te sientes? Tengo sed, susurró María, y él le dio agua. No quería hablar. Solo cerró los ojos y escuchó la historia de lo sucedido. Carlos realmente no tenía nada que ver. De hecho, gracias a él la habían encontrado. Recordó que los vecinos tenían cámaras de seguridad y revisó las grabaciones. La habían sacado de su propia habitación mientras dormía y la habían llevado a un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Todo había sido planeado por Alina, la amante de Carlos, que nunca había estado embarazada. Quería quedarse con todo el dinero de María a través de su esposo. Pero Carlos no quería venganza. Se sentía culpable y quería resolver todo pacíficamente. Sin embargo, sin dinero, él no le servía de nada a Alina, ni tampoco María. Había decidido deshacerse de ella y luego consolar al viudo desconsolado, casarse con él
y quedarse con todo lo que María había conseguido con tanto esfuerzo. María tardó mucho en recuperarse. Carlos estuvo a su lado todo el tiempo, repitiendo una y otra vez cuánto lo sentía. Luego, María le dio la libertad que él había pedido. «Pero yo no quiero», dijo Carlos, sorprendido por la decisión de María de divorciarse. «No quiero ser un blanco. Eres débil con las mujeres. Y solo es cuestión de tiempo antes de que alguien más intente deshacerse de mí. Querías el divorcio, y lo tendrás. Incluso te daré dinero. Pero no quiero repetir esto. Ningún hombre vale la pena. Y el dinero no vale perder la vida». Después del divorcio, María se mudó al campo, a un lugar hermoso y tranquilo. Se dedicó a la beneficencia, ayudando a huérfanos y a quienes lo necesitaban. Contrató a la limpiadora y a su hija para que vivieran con ella. Extrañamente, confiaba en ellas, y su presencia la hacía sentir segura. Con el tiempo, se recuperaría por completo. Pero por ahora, tenía a alguien que cuidaba de ella, y ella les devolvía el favor de la mejor manera que sabía.